Pues vamos a comenzar entonces. A ver, vamos a ver. Miren, como ven ustedes aquí, ahí está. Como ven ustedes aquí, vamos a ver un nuevo producto que es un sensor de desplazamiento óptico, el OD2000. Ahora miren, el hecho de que este sensor sea de desplazamiento óptico tiene ciertas características que vamos a ver ahorita, interesantes. Por principio de cuentas, déjenme darle entrada a los compañeros que van llegando. Déjenme cerrar esto también. Ahí está. Entonces, por principio de cuentas, les decía que este es un sensor de desplazamiento óptico. Nos damos cuenta que es un sensor de desplazamiento óptico por las iniciales en el modelo del sensor, OD. OD quiere decir Optical Displacement, o sea, desplazamiento óptico. Entonces, los sensores de desplazamiento óptico, ¿qué hacen? Vamos a ver, dice aquí qué tipo es el sensor OD2000, qué funciones desempeña. Vamos a ver la descripción del producto. A ver qué nos dice aquí. Bueno, dice, este compacto sensor de medición de desplazamiento OD2000 es una solución autónoma. ¿Qué quiere decir autónoma? Que no requiere de un amplificador extra. Muy económica para la medición exacta de distancia. Ustedes saben que los sensores de desplazamiento óptico son sensores que trabajan en rangos muy pequeños de medición. No tienen mucho alcance, tienen alcances muy cortos, pero eso sí, miden de manera muy precisa y muy exacta, hasta en micras. Entonces, estos sensores se usan para mediciones muy exactas y en rangos muy pequeños. Sin embargo, fíjense, este sensor tiene un alcance excelente. Dice, este sensor de uso universal está indicado para las más diversas aplicaciones, con alcance hasta de 1200 milímetros, o sea, 1,20 m. Realmente para un sensor de desplazamiento óptico es excelente. Gracias a su tecnología de triangulación de gran precisión, detecta incluso las más mínimas diferencias de distancia en rango de micras. O sea, realmente detectan en distancias muy pequeñitas y cambios muy pequeñitos, en micras o micrones. Realmente son cambios muy pequeñitos. Gracias a sus excelentes valores en cuanto a linealidad y repetibilidad, así como una frecuencia de medición de hasta 7.5 kHz, el OD2000 proporciona robustos datos de medición en casi cualquier superficie. Fíjense lo que nos dice aquí estos dos renglocitos, trae mucha información muy interesante. Dice que tiene excelentes valores en cuanto a linealidad y repetibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la linealidad quiere decir que la respuesta del sensor se comporte como una línea. Muchas veces los sensores, o no muchas veces, siempre los sensores de medición no se comportan exactamente como una línea, sino se comportan de manera diferente. A veces nos dan valores más grandes, a veces nos dan valores más chicos. Entonces andan por ahí brincando, no son exactamente una línea, pero este se parece a una línea, su funcionalidad. O sea, es más parecido a una línea. Entonces tiene excelentes valores de linealidad y repetibilidad. ¿Qué quiere decir con repetibilidad? La repetibilidad quiere decir que si hacemos varias veces, varias mediciones, con las mismas características, en las mismas situaciones, nos debería dar el mismo resultado. Sin embargo, muchas veces no sucede así, los medidores no funcionan así. Los que tienen una buena repetibilidad, pues sí nos van a dar ese resultado igual o muy cercano. Y los que no son de muy buena calidad, pues nos van a dar, vamos a medir una pieza en ciertas circunstancias y nos va a dar un valor. Vamos a medir esa misma pieza en las mismas circunstancias y nos va a dar otro valor. ¿Por qué? Porque no tiene repetibilidad, no tiene precisión. Bueno, aparte de eso nos dice que tiene una frecuencia de medición de hasta 7.5 kHz. Y aparte nos da robustos datos de medición en casi cualquier superficie. ¿Esto qué quiere decir? Que este sensor se puede utilizar prácticamente en cualquier tipo de superficie y en cualquier color. El sensor se integra con rapidez gracias al concepto plug and play. Acuérdense, plug and play, simplemente conectamos y listo, a jalar, ¿no?
Obviamente tenemos que descargarle la configuración, pero esto lo hacemos mediante IO-Link, que también trae este sensor. Además, se configura con toda comodidad mediante sus teclas y la pantalla OLED. OLED quiere decir Organic Light Emitting Diode. ¿Alguien preguntaba algo por ahí? Creo que no. O sea que el sensor trae en el cuerpo del sensor teclas y una pantalla OLED para programarlo por ahí. O también se puede programar a través de IO-Link o a través del software SOPAS ET, que ya ustedes todos lo conocen. Algunas de las características de un vistazo a simple vista vemos que tiene un gran alcance, hasta 1200 milímetros, que realmente para un sensor de desplazamiento óptico es bastante bueno. Normalmente los sensores de desplazamiento óptico pues tienen rangos de milímetros o de centímetros ya en determinado caso, pero este llega hasta 1,20 m o 1200 milímetros. Alta frecuencia de medición es otra característica del sensor, hasta 7.5 kHz. Pantalla OLED para una fácil parametrización del sensor. Obviamente aquí vemos la pantalla y aquí vemos la botonería del sensor que nos va a permitir hacer una programación pues muy sencilla ahí en el mismo sensor, de forma muy sencilla. Configurable mediante su interfaz de IO-Link o por medio de SOPAS CT, que ya todos conocen el SOPAS CT. Salida analógica configurable, fíjense, esto está muy interesante. Quiere decir que nuestra salida analógica nos la puede dar en miliamperes o en volts. Y aparte de esto trae una salida digital. También trae una salida digital on-off. Láser clase 1 y clase 2. Estos clases de láser son láseres muy seguros en su uso. O sea, realmente no nos van a lastimar la vista. Obviamente no nos vamos a exponer tampoco a estar frente a ellos. Pero básicamente son láseres muy simples, muy sencillos, con muy poca potencia que no nos van a lastimar. Y finalmente es un dispositivo autónomo que no requiere amplificador externo. Estas son unas de las características de este sensor. Vamos a ver qué más. ¿Dónde se encuentra este sensor? Bueno, no alcanzo a ver qué dice. Recordemos qué significa que sea un sensor de desplazamiento óptico. Fíjense, este sensor, al ser de desplazamiento óptico, el valor de 0 lo trae a la mitad del rango de medición. Entonces, imagínense ustedes el rango de medición, por ejemplo, el sensor que va de 25 a 35 milímetros, o sea, tiene un rango de medición de 10, nada más 10 milímetros. Va de 25 a 35. Imagínense ustedes el 25 y 35. Bueno, pues en medio de ese 25 a 35, que vendría siendo el 30, el centro, por eso nos lo marca aquí, centro, incluso en el modelo del sensor nos marcan dónde está el centro de medición. Ahí está un 0. Imagínense, aquí son 25, aquí son 30, imagínense, 35, imagínense que el 30 está aquí en medio. Bueno, pues aquí está el 30. Y de aquí para acá es un tipo de desplazamiento positivo y de aquí para acá es un tipo de desplazamiento negativo. Acuérdense que el desplazamiento se puede dar en las dos direcciones. Entonces, por esa razón es que el 0 se encuentra al centro de la escala o del rango de medición del sensor. Fíjense, por ejemplo, aquí nos dicen que el sensor va de 25 a 35 milímetros, o sea, 10 milímetros de rango de medición, de 25 a 35, ese es su rango, 10 milímetros. De esos 10 milímetros sacamos la mitad, que son 5. Entonces, si comienza a medir de 25 para adelante, más 5, que es la mitad del rango, pues nos va a dar 30, que es donde está el centro de la escala o el 0. Y de ahí de ese 30 hacia acá va a ser un desplazamiento positivo y del 30 hacia acá va a ser un desplazamiento negativo. Recuerden ustedes, los sensores de desplazamiento son los que hacen esto.
Por eso muchas veces algunas personas nos compran un sensor de desplazamiento y luego nos hablan diciendo, oye, pues tu sensor está muy raro. A veces me da valores positivos, a veces me da valores negativos, la verdad no lo entiendo. Pues es porque el desplazamiento puede ser positivo o negativo. Entonces les decía yo que en el sensor viene en dónde se encuentra el centro del campo de medición. Miren, aquí nos lo menciona, centro de campo de medición. ¿Por qué es importante? Porque ahí está el cero. ¿Y por qué es importante que esté ahí el cero? Porque el desplazamiento puede ser positivo si se desplaza hacia un lado o negativo si se desplaza hacia el otro. Entonces el sensor que nos dice 0,50, lo que nos está indicando es que el centro está en 50 milímetros. ¿Por qué? Porque el sensor tiene 20 milímetros de rango. Y esos 20 milímetros de rango van de 40 a 60, o sea, de 40 para abajo no mide, de 60 para arriba no mide. El sensor lo único que mide es de 40 a 60 milímetros. Y en la mitad de ese rango, que son 20, sacamos la mitad, son 10, 10 más 40 son 50 milímetros. Aquí nos lo está indicando. 50 milímetros. Entonces ahí es donde va a estar el cero, ahí es donde está el centro. A ver, vamos a ver este, que son 245, vamos a ver si es cierto. Fíjense, este sensor mide 245 milímetros, pero va de 70 a 420. Entonces, de 70 a 420 es una diferencia de 350. O sea, su rango es de 350, del sensor rango de medición es 350. La mitad de 350 son 175. Entonces, 175 más 70 es correcto, nos da 245. Entonces, en 245 está el centro del rango de medición y está el cero. Tenemos este otro sensor que tiene un rango de medición de 500 milímetros. Va de 100 a 600 milímetros. O sea, tiene un rango de medición de 500. La mitad de 500 son 250. Más 100, 350, que es lo que nos marca. Y finalmente este tiene un rango de 1000 milímetros. Va de 200 a 1200. O sea, son 1000 milímetros. La mitad de 1000 milímetros son 500. 500 más 200 son 700. Entonces, acuérdense ustedes, el desplazamiento, esta es una característica única de los sensores de desplazamiento. El sensor de desplazamiento, su cero se encuentra al centro de la escala del rango de medición, al centro del rango de medición, ahí está el cero. ¿Por qué? Porque el desplazamiento puede ser negativo o puede ser positivo. Entonces, el sensor necesita detectar cualquier tipo de desplazamiento. Imagínense ustedes, por ejemplo, que están fabricando flechas para un motor y que esas flechas para motor deben de medir, ¿qué les gusta? 30 centímetros. Entonces esas flechas las vamos a poner en un fixture para hacer la medición, a ver cuánto miden. Y cuando la flecha la coloquemos y el sensor nos mida 0, quiere decir que esa flecha está perfecta, mide 30 centímetros exactos. Sin embargo, si nos mide más 15, por ejemplo, más 15, quiere decir que esa flecha mide 30 centímetros más otros 15 milímetros. O sea, 30.15 milímetros. 30, bueno, en este caso serían 31.5 centímetros. Ahora imagínense una flecha que le falten 8 milímetros. El desplazamiento sería hacia el otro lado, no llegaría a 30 la flecha, y el sensor nos daría menos 8. O sea, serían 30 centímetros menos 8 que le faltan, serían 29.2 centímetros. Entonces, eso es lo que hacen estos sensores de desplazamiento vertical, desplazamiento hacia un lado o hacia el otro. Acuérdense que el desplazamiento puede ser positivo o negativo, eso es importante, que lo recuerden siempre. Hay varios modelos con varias características, por ejemplo, la principal es el alcance, 25-35, miren, aquí nos marca que el centro está en 30, 40-50, aquí nos marca que el centro está en, 40-60, aquí nos marca que el centro está en 50, 70 a 420 nos marca el centro del 245, 350 nos marca el centro, pero la escala es de 100 a 600 y finalmente esta de 200 a 1200
Pues son 500, son 1000 milímetros, que la mitad son 500 más 200 son 700. Ahí está. Este es el centro de la escala. Y aparte aquí nos comenta que este sensor tiene dos salidas, una salida digital con IO-Link y una salida analógica o salida digital a elegir. Y aparte dice aquí que tiene una entrada digital. Tipo de conexión es un conector macho M12 de 5 polos, codificación A de 30 centímetros. O sea, básicamente es un Pictel. Ahora nos dice aquí que este sensor usa una tecnología de triangulación. Vamos a ver qué es la tecnología de triangulación. Miren, aquí nos dice, un haz sale del emisor. Este es el emisor. Un haz sale de aquí. Ahí va el haz. Y se proyecta sobre el objeto a detectar. Este es el objeto a detectar. Este es el haz que llega, choca aquí y se proyecta y regresa rumbo a nuestro sensor. La luz reflejada regresa con un determinado ángulo sobre el receptor sensible a la luz. O sea, la luz reflejada regresa, esta es la luz reflejada, regresa con un determinado ángulo, un ángulo aquí, sobre el receptor sensible a la luz. Este es el receptor sensible a la luz. Es lo que se llama un PSD, que quiere decir Position Sensitive Device. O sea, es un dispositivo que recibe luz, la capta y ve en qué posición llegó y con qué ángulo llegó. Y aquí se nos forma un ángulo rectángulo. Miren, aquí está el ángulo recto. Si hacemos esto a una línea imaginaria aquí arriba, que sería el cateto, en este caso adyacente, este sería el cateto opuesto y este sería la hipotenusa. Entonces, con base en el ángulo entre la dirección de transmisión y recepción, o sea, el ángulo con que llega, con el que salió este de aquí y con que llega acá, o sea, este, ¿ok? Y con la ayuda de la trigonometría elemental y algo de matemáticas, se calcula la distancia al objeto. O sea, si este es el ángulo que vamos a tomar como base, pues entonces este va a ser el cateto adyacente, este de aquí va a ser el cateto opuesto y este será la hipotenusa. Entonces podemos conocer esta distancia, que es la que queremos conocer, por medio de la trigonometría. O sea, realmente no tiene mayor chiste, ¿eh? Salidas y parámetros. ¿Por dónde obtenemos las salidas y vemos o cambiamos los parámetros? Salida de valores medidos y de parametrización. La distancia determinada se transmite a través de la interfase IO-Link. La señal de salida analógica convierte la distancia en una señal de salida proporcional a dicha distancia. O sea, la salida la podemos ver a través de IO-Link o la podemos ver a través de una salida analógica. El dispositivo indica a través de las salidas digitales si los límites de conmutación elegidos ya han alcanzado los valores de la distancia predeterminada. O sea, aparte de eso, las salidas digitales nos indican si llegamos al punto donde le dijimos que conmutara. Se pueden consultar los datos de medición, diagnóstico y del dispositivo y se pueden configurar parámetros. Esto lo podemos hacer vía IO-Link, obviamente. Estos datos se despliegan a través de la pantalla OLED. También los podemos ver por medio de la pantalla OLED. El dispositivo se puede parametrizar a través de la pantalla, interfase IO-Link y SOPA-CT. O sea, podemos hacer la programación a través del teclado del sensor, por la pantalla que trae el mismo, por medio de una interfase IO-Link o por medio de SOPA-CT. Podemos hacer la parametrización. Fíjense, este sensor ya viene listo para funcionar con IO-Link. Perfecta integración a sistemas con IO-Link. El OD2000 ofrece tanto una señal de salida digital como una de salida analógica. La comunicación punto a punto a través de la interfase IO-Link convierte a este sensor de medición de desplazamiento en un dispositivo inteligente. Además de una elevada confiabilidad gracias a la transmisión de señal libre de fallos. Fíjense, esto es muy interesante. Nos transmite una señal libre de fallos. Esta tecnología destaca sobre todo por su potencial en la automatización de procesos. ¿Esto qué nos quiere decir?
que en tiempo, pues casi en tiempo real, el sensor va a estar mandando información al sistema de IO-Link. El sistema de IO-Link procesa esos datos y hace las correcciones que debíamos hacer para que esa información sea utilizada en la automatización del proceso, en el ajuste de los errores, si es que los hay, y que automáticamente haga los ajustes. Las versátiles opciones de diagnóstico simplifican la monitorización de los sensores, al mismo tiempo que aumentan la disponibilidad en la producción. O sea, si nosotros estamos verificando nuestro sensor de manera constante, lo estamos monitorizando, pues podemos adelantarnos a alguna falla que se vaya a dar en un futuro. Entonces, para esto podemos tener un mantenimiento predictivo y hacer los arreglos adecuados antes de que el sensor falle y nos agarre con los dedos en la puerta, ¿no? Características y beneficios. Fácil descarga de la configuración. Sustitución sencilla de dispositivo, o sea, cuando realmente queremos cambiar un dispositivo. La parametrización a través de IO-Link accede a los datos existentes, lo que evita errores de ajustes. O sea, si nosotros descargamos todos los datos, todos los parámetros de nuestro sensor de golpe utilizando el IO-Link, pues lo más seguro es que no vamos a tener errores. Los errores se pueden dar cuando vamos copiando de parámetro en parámetro. A lo mejor nos equivocamos de renglón y metemos otro parámetro en un punto donde no era correcto y ya nos equivocamos y nuestro sensor va a funcionar mal porque no tiene las configuraciones correctas. Más opciones para la supervisión del estado de funcionamiento. Con los datos de proceso y diagnóstico ampliados por medio de IO-Link, proporciona una gran cantidad de información en tiempo real para informar el estado del sensor. Es lo que les decía yo, que podemos estar verificando cómo se encuentra el sensor, en qué estatus está, y pues estarlo checando para que no nos vaya a agarrar con una falla, por ejemplo, un exceso de calentamiento, por ejemplo, antes de que llegue ese exceso de calentamiento, al ver que la temperatura va subiendo, pues podemos checar qué es lo que está pasando. Los datos precisos y en tiempo real resultan muy útiles para la automatización, gracias a la IO-Link. Entonces, si tenemos datos en cada momento y estamos sacando información del sensor y de la aplicación a cada momento, pues podemos ver si la cosa va bien o se está desviando hacia un lado, ¿verdad? El OD 2000 se comunica con el sistema y suministra datos de estado y de proceso que posibilitan el mantenimiento preventivo. Bueno, eso ya lo habíamos comentado. ¿Por qué es tan confiable? Fíjense, vamos a ver por qué es tan confiable el sensor. Fíjense, el sensor tiene un menú modo de error y nos dice que si el dispositivo no puede medir la distancia, imagínense que ustedes están midiendo la distancia hacia un objeto, el sensor está funcionando y nos está dando los datos de la distancia, ¿no? Por ejemplo, 5 metros, 499, 498, 501, 502, 5 metros, o sea, nos está dando diferentes distancias. Pero por alguna razón el sensor deja de medir. ¿Por qué? Pues porque se atravesó una mosquita por ahí y le pegamos a la mosca en vez de darle hasta donde estamos midiendo. La mosca nos agarró a medio camino y por ahí nos interrumpió nuestro haz de medición. O por ejemplo, una mota de polvo desvió el haz o algo por ahí sucedió que el sensor dejó de medir. Entonces, cuando el sensor no puede medir la distancia, se emite un valor sustituto o sustitutivo, dice aquí. ¿Por qué? Porque si estamos midiendo un valor correcto de 5 metros o muy cerca de 5 metros y de pronto nos aparece un valor de 2 metros, pues claramente ese valor está equivocado. Y si ese valor está equivocado, a la hora de hacer nuestro promedio de valores, nos puede cambiar mucho el resultado final. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir ese valor que no es correcto por un valor que nosotros determinemos. Dice que el comportamiento del dispositivo en caso de mediciones defectuosas
puede ajustarse mediante varios parámetros. Existen varios parámetros. Vamos a ver. Posibles causas de error. El objeto de medición se encuentra fuera del campo de medición o la señal luminosa recibida no es lo suficientemente fuerte. Esas son algunas posibilidades de error. O el emisor está desconectado. El emisor se desconectó, se apagó por alguna razón. Entonces tenemos algunos parámetros que nosotros podemos mover para que cuando suceda una situación de esas que el sensor no pueda medir y que está obteniendo valores ridículamente mal. Entonces hay varios parámetros que nosotros podemos mover. Uno de ellos es el valor definido por el usuario. Si no es posible realizar ninguna medición, se muestra el valor de sustitución definido y se mantiene hasta que vuelva a haber un valor medido válido. O sea que nosotros vamos a guardar por ahí un valor, por ejemplo, en este caso yo guardaría 5.00, 5 metros, y cuando no pueda medir, pues que utilice el valor de 5 metros para hacer sus promedios. Otro parámetro en el modo de error es conservar el último valor. Si no es posible realizar ninguna medición, se muestra el último valor válido y se mantiene hasta que vuelva a haber un valor medido. O sea que si tenemos errores por ahí que el sensor no puede medir por alguna circunstancia, pues que meta en esas mediciones como resultado el último valor válido que obtuvimos. Eso va a ser mejor que obtener un 0 o que obtener un número totalmente erróneo, ¿no? Otro es conservar el último valor más temporalidad de esta situación, o sea, cuánto tiempo vamos a soportar una situación así, conservando el último valor sin que el sensor esté midiendo. Tenemos otro valor de sustitución, establezca un valor numérico como valor de sustitución. Si no es posible la medición, se emite el valor sustitutivo. Y también tenemos esta misma característica, definir el valor y definir también algún tiempo mediante el cual se va a aplicar esta norma. Entonces, con ello, ¿qué vamos a ganar? Pues que nuestro sensor nunca va a mandar un dato totalmente erróneo. Siempre nos va a mandar datos coherentes con la distancia que estamos midiendo. Plug and play y facilidad en caso de cambio de sensor. Conectar y listo. Gracias a la modalidad plug and play en caso de requerir el cambio del sensor. La parametrización directa a través de IO-Link y el software de configuración simplifican la integración, sobre todo para el montaje en puntos de difícil acceso, si fuera necesario cambiar el sensor. Sí, pues imagínense un punto de difícil acceso donde no podemos llegar al sensor de manera muy fácil y aparte de eso querer programarlo ahí mismo, pues es muy difícil, ¿no? En cambio, por IO-Link, si le mandamos la configuración por medio de un cable, por medio de IO-Link, no tenemos que andar por ahí haciendo circo, maroma y teatro para llegar hasta el sensor. El principio plug and play del OD 2000 minimiza los tiempos de parada y el trabajo de los operarios en la instalación, gracias al uso automatizado de los datos de parametrización. Además, el cambio de sensor en sí mismo es un juego de niños. Entonces aquí nos dice que tiene una fácil adaptación. La configuración del sensor es muy sencilla a través de la pantalla OLED para una medición precisa y confiable de la distancia, independientemente del tipo de superficie y color del objeto a censar. Fíjense, realmente no le afecta tanto el tipo de superficie ni el color del objeto a censar. Integración rápida y cambio en un abrir y cerrar de ojos. La puesta en marcha se realiza en pocos pasos y sin necesidad de ajustes, gracias a su concepto de manejo intuitivo. Menos trabajo de cableado. La comunicación IO-Link permite la transmisión de señales y la alimentación de energía a través de un solo cable. O sea que aquí en este mismo cable va a ir la alimentación y va a ir la información. Bueno, resumen de datos técnicos. Bueno, pues debemos recordar que este sensor empieza a medir desde los 25 milímetros en alguna de sus versiones y llega hasta 1200 milímetros de medición, dependiendo del modelo. O sea, no todos tienen este rango. Necesitan ver qué modelo es. Aquí está la linealidad. Miren, tiene diferentes linealidades.
Precisión de repetición tiene también diferentes precisiones o repetibilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que con esta repetibilidad de 0.1 micrómetros o micrón o micra, vamos a tener, si medimos un objeto, nos va a dar una cierta medición. Si medimos otra vez, digamos, el mismo objeto con las mismas características, temperatura, humedad, etcétera, nos va a dar una medición muy semejante, pero con una diferencia de 0.1 micra. O sea, realmente nada, tiene muy buena repetibilidad. Tiempo de salida, 133 milisegundos. O sea, es el tiempo que tarda desde que detecta un cambio en la distancia hasta que lo emite por el display, perdón. Frecuencia de medición mayor o igual a 7.5 kHz. Salida digital es 2, NPN o PNP, que podemos seleccionar. Fuente de luz, láser rojo. Tipo de luz, luz roja visible. Tipo de láser puede ser 1 o tipo 2, que los dos son muy seguros. El IO-Link es el versión 1.1. Salida analógica tiene una que puede ser de corriente o de voltaje. Y temperatura ambiente del funcionamiento desde menos 10 grados centígrados a más 50 grados centígrados con un voltaje de 24 volts. Beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de tener este sensor? Optimización de la calidad del proceso gracias a la alta repetibilidad y linealidad a lo largo de todo el campo de medición. O sea que el sensor se va a comportar igual en todo el campo de medición. Uso universal gracias a resultados de medición precisos en prácticamente cualquier superficie, independientemente de sus propiedades o color. Esto es muy bueno, al sensor no le afecta mucho ni las propiedades de la superficie ni el color de la superficie. Valores confiables de distancia en cualquier aplicación, gracias al filtrado inteligente de los valores medidos y a sus algoritmos de evaluación. Ya habíamos visto esto, que cuando un valor es absurdamente lejano a la realidad, el sensor lo puede sustituir por un valor más cercano a la realidad. Solución muy rentable, incluso para aplicaciones exigentes. Configuración cómoda y sencilla a través de la pantalla OLED o del software. Rápida puesta en marcha gracias a su concepto de manejo intuitivo y permite un alto rendimiento de la producción gracias a su muy elevada frecuencia de medición. Algunos campos de aplicación: control de diámetro en bobinas durante las tareas de desembobinado, o sea, cuando estamos desenrollando una bobina de etiquetas o de algún tipo de producto que estamos utilizando. Detección de pliego doble en el procesamiento de papel y metal. Por ejemplo, hay veces que cuando queremos tomar una hoja de metal, pues se nos van dos. Entonces ahí lo podemos checar por medio de este sensor para ver si llevamos una hoja o dos hojas. Tareas de posicionamiento en procesos de robótica, manipulación y montaje. Entonces, tenemos un robot que necesitamos guiarlo, necesitamos detectar la distancia, el sensor nos puede ayudar. Equipamiento de tarjetas de circuitos integrados. Por ejemplo, una tarjeta que vamos a verificar si lleva los circuitos, pues simplemente pasamos por ahí nuestro sensor para ver si están presentes los circuitos. Medición de bordes de planchas y tablones en la industria maderera. Medición de grosores, etc. Posicionamiento de precisos en procesos de calidad, de control de calidad. El sensor es un todoterreno económico, el OE2000. El OD2000 es la solución ideal para un amplio espectro de trabajos que requieren un alto rendimiento con presupuestos ajustados. O sea que es un sensor que tiene muy buenas prestaciones a un precio económico. Entonces lo podemos utilizar como control total para los trabajos de posicionamiento con guiado robótico o el montaje de placas de circuito impreso en la industria electrónica. Ya sabemos que va a tener una alta precisión para la medición de cantos muertos y grosores de tablero en la industria maderera. Y va a tener una calidad confiable en el desembobinado más bien de células, en el control de lámina restante.
Aquí es lo que, aquí son los datos técnicos, algunos datos técnicos, está interesante este sensor, alimentación ya sabemos que es de 24 volts, consumo de potencia 1.5 watts. Miren, tiempo de precalentamiento, este es interesante, 30 minutos. O sea, para que el sensor nos dé mediciones bien exactas, bien precisas, necesitamos que por lo menos esté precalentándose durante 30 minutos antes de poderlo utilizar. Entonces, esto es importante, no es vital, digamos, ustedes lo pueden utilizar desde el principio, les va a dar un pequeño error, pero si lo dejan calentar 30 minutos, mejor todavía. Ya vemos que su material de la carcasa es plástico, material de los visores de ventanas PMMA es plástico, el conector ya lo vimos, ya vimos que tiene 4 teclas, peso 90 grados, es muy ligero. Aquí están sus medidas, 27 por 60 por 50. O sea, realmente es un sensor pequeño, grado de protección IP67, etcétera, ¿no? Rendimiento, ya vimos que tenemos diferentes modelos, 1, 2, 3, 4, 5 modelos. Y estos modelos cambian de acuerdo a su alcance. Cambian de acuerdo a su alcance. ¿Qué más? Tiempo de salida aquí está, tiempo de respuesta aquí está, láser rojo de luz visible, tipo de láser clase 1 o clase 2, que son láseres muy sencillos. Aquí viene el tamaño típico del spot, 50 micrones, 70 micrones, 500 micrones, 600 micrones y 1 milímetro. Hasta 1 milímetro es el spot, o sea, realmente el spot es pequeñito. El IONIC es la versión 1.1, salidas digitales trae 2 seleccionables, PNP o NPN, y salida analógica trae una que puede ser de corriente o de voltaje. Nosotros la seleccionamos qué salida queremos. Bueno, señores, pues esto fue todo del sensor de medición de desplazamiento óptico. Muchas gracias por su atención. Miren, aquí abajo puse una pequeña leyenda porque yo no sabía que era un sensor OLED. Dije, pues a lo mejor alguno de nuestros compañeros tampoco sabe. Le voy a poner aquí la descripción y dice un diodo orgánico de emisión de luz. Siglas en inglés, Organic Light Emitting Diode. Es un tipo de diodo que se basa en una capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan a una determinada estimulación eléctrica y generando y emitiendo luz por sí mismos. Fíjense qué interesante está esto. Y bueno, señores, pues esto fue todo de nuestro sensor UD2000. Esta es una presentación general. En las otras 3 presentaciones que nos quedan, vamos a ver más a fondo las características del sensor. Y en uno de los últimos en uno de los últimos temas va a venir el examen de este sensor, que va a ser un examen un poquito más amplio que los anteriores, un poquito más a profundidad,